La liga inglesa ha demostrado ser una de las competiciones más atractivas en los últimos años, por ello son muchos los equipos que temporada tras temporada buscan mejorar sus plantillas, dejando tras de sí una gran cantidad de nombres que algún día fueron importantes. Esto, sumado a la ambición y poca profesionalidad de algunos futbolistas, ya sea para ganar más dinero o por comodidad, provoca la caída en picado de sus propias carreras, como ocurrió con Daniel Sturridge. El delantero inglés fue uno de los jugadores con más proyección de Europa y que, en un abrir y cerrar de ojos, dejó de aparecer en la prensa deportiva por sus hazañas en el campo y empezó a hacerlo por sus fechorías fuera de él. Sin más, hoy vamos a repasar la carrera del ariete desde sus inicios hasta la actualidad. Nacido en Birmingham, Daniel comenzó su formación como futbolista en las categorías juveniles del Aston Villa y Coventry City, hasta que en 2003 y con tan solo 14 años dio el salto a las inferiores del Manchester City. Durante sus 3 años en las categorías inferiores se destapó como máximo goleador de la plantilla junto al argentino Carlos Tevez y finalmente dio el salto al primer equipo en 2006. Sus 2 primeras temporadas con el equipo Citizen no fueron las deseadas, ya que apenas gozó de protagonismo por la alta competencia en la delantera, por lo que Sturridge continuó jugando para el equipo juvenil. Daniel siguió demostrando su gran nivel goleador y finalmente el City decidió darle varios partidos en la Premier League en 2008, temporada en la cual consiguió anotar 4 goles y repartir 2 asistencias en 26 partidos. Su buena progresión llevó al Chelsea de Abramovich a pagar 7 millones de euros para incorporarlo a la plantilla. En aquella época coincidió con Carlo Ancelotti de entrenador, pero la competencia en la delantera era brutal con jugadores como Drogba o Anelka. En apenas minutos en el equipo, el Chelsea decidió cederlo al Bolton en enero de 2011 hasta final de temporada. En su nuevo equipo, Sturridge consiguió recuperar su nivel anotando 8 goles en 12 partidos, y siendo una pieza clave para que el Bolton evitara el descenso aquella temporada. Una vez de vuelta en Londres, el nacido en Birmingham pudo redimirse encontrando su mejor versión y terminó la temporada alzándose con la Champions League en 2012, aunque no disputó ningún minuto en la final. Tras una lesión muscular que sufrió a finales de 2012, Sturridge fue relegado al banquillo y finalmente terminó saliendo de los Blues en el mercado invernal. En enero de 2013, el Liverpool hizo oficial su contratación en un traspaso que se cerró por 15 millones de euros. Con los Reds, Daniel tuvo un excelente rendimiento desde su llegada, pero las constantes lesiones que sufría le impedían afianzarse como titular. Aún así consiguió grandes cifras goleadoras durante sus primeras temporadas. Desafortunadamente para el delantero, su tiempo de juego se vio drásticamente disminuido con la llegada de jugadores como Roberto Firmino o Salah, y por tanto terminó saliendo cedido al West Bromwich Albion en enero de 2018, en el que tan solo disputó 6 partidos sin anotar ni un solo gol debido a las constantes lesiones. Tras una última temporada en Liverpool en la que consiguió alzarse con su segunda Champions League sin apenas minutos, la salida se convirtió en su única opción. Ya en agosto de 2019 puso rumbo a Turquía de la mano del Trabzonspor. Su rendimiento en el conjunto otomano fue bastante mediocre, si bien consiguió anotar 7 goles en 17 partidos, siguió sufriendo una gran cantidad de lesiones musculares que le provocaron perderse un total de 16 partidos, cosa que terminó por desesperar al equipo turco. Para colmo, en marzo de 2020 el jugador fue condenado a una suspensión de 4 meses por apuestas ilegales, y es que en 2018 Daniel le dijo a su hermano que apostara por su fichaje al Sevilla. Aunque finalmente el traspaso nunca llegó a realizarse, la Asociación Inglesa de Fútbol decidió aplicarle la suspensión. Tras acabar la sanción y permanecer 1 año y medio sin equipo, el Mallorca le invitó a entrenar y probarse con ellos en el verano de 2021.
Aunque parecía que el fichaje con el equipo balear estaba muy cerca, finalmente el delantero de 32 años terminó fichando por el Perth Glory australiano en octubre de este mismo año. Y nada más que añadir sobre el inglés, os dejo en pantalla como hacemos siempre su palmarés hasta la fecha y os invito a que suscribáis al canal si os ha gustado, dejéis un like, compartáis el vídeo y que en la caja de comentarios pongáis vuestras opiniones sobre el futbolista, así como lo que os ha parecido y el nombre de próximos jugadores que os gustaría ver por aquí. Un saludo y hasta la próxima.